Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania recibe más ayudas frente a la arremetida rusa en Soledar. Polonia está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia. Durante una visita a Leópolis en la que se reunió con sus homólogos ucraniano y lituano, el presidente polaco Andrzej Duda anunció el envío de una compañía de los codiciados tanques Leopard de fabricación alemana. Entregarán 14 unidades y esperan que otros países hagan lo mismo. El presidente lituano Gitanas Nausėda anunció la entrega de sistemas antiaéreos Zenit y de la munición necesaria. Aunque el presidente ucraniano agradeció la visita y las promesas de ayuda, uno de sus asesores aseguró a la agencia AFP que Ucrania ganará la guerra este año si Occidente le envía misiles de largo alcance para debilitar la retaguardia rusa. A corto plazo, las preocupaciones del presidente Zelensky apuntan hacia el norte. En Leópolis presidió una reunión de coordinación en la que advirtió a los jefes de las regiones fronterizas con Bielorrusia que estuvieran preparados para una extensión del conflicto. Aunque Minsk ha resistido hasta ahora la presión rusa para entrar en guerra, las maniobras militares conjuntas del ejército ruso y bielorruso son motivo constante de preocupación al otro lado de la frontera. Estos son los tanques Leopard 2 de fabricación alemana tan anhelados por Ucrania. De confirmarse la entrega, serían los blindados más modernos enviados por un país occidental para ayudar al ejército ucraniano. Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, se mantiene optimista sobre la decisión de Berlín. No tengo duda de que Ucrania recibirá los tanques Leopard alemanes, porque en el fondo el gobierno alemán sabe que los necesitamos. Pero el canciller federal Olaf Scholz mantiene sus reticencias y teme una escalada del conflicto. No quiere que su país sea el único que entregue tanques a Ucrania. Además de un versátil cañón, los Leopard 2 cuentan con los más modernos sistemas de defensa, por lo que supondrían un gran refuerzo para las tropas ucranianas. El argumento de Berlín para no enviar tanques por su cuenta podría desvanecerse si Reino Unido decide suministrar sus propios tanques Challenger 2. Algunos países occidentales presionan a Alemania para que les permita entregar a Ucrania tanques Leopard 2 de sus propios inventarios, algo prohibido en los contratos de venta. Entre ellos se encuentra Polonia, que estaría dispuesta a entregar los acorazados como parte de una coalición internacional. En la actualidad, unas 2.000 unidades de Leopard 2 están en servicio en 13 países europeos. A la insistencia de los países dispuestos a suministrar estos modernos tanques a Ucrania, se une ahora también la presidenta de la Comisión Europea. Como he dicho en múltiples ocasiones desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, creo que Ucrania debería obtener todo el equipamiento militar que necesita y que pueda manejar para defender su territorio. La decisión final sobre los Leopard 2 está en manos de Alemania. El ministro ucraniano Kuleba advirtió que la negativa de Berlín costará más víctimas civiles. Como hemos visto, las ayudas de armamento que llegan desde Alemania, Polonia, Lituania en específico, pero también en general de toda la Unión Europea y de los Estados Unidos, es una importante cantidad de armamento que le dará la posibilidad a Ucrania de contrarrestar los ataques rusos que lamentablemente están teniendo su efecto positivo en el sur de Bakhmut, en la localidad de Soledar, donde aparentemente hay una parte ya controlada por el ejército ruso. Ahora bien, todos sabíamos que esta era una situación muy esperable y por tanto el armamento que está llegando para apoyar a Ucrania, por supuesto que será puesto rápidamente en las líneas del frente para contrarrestar esta arremetida rusa, porque sabemos que a finales de este mes se viene la segunda contraofensiva ucraniana. Las fuerzas rusas no han capturado la totalidad de Soledar, a pesar de varias falsas afirmaciones rusas de que la ciudad ha caído y de que Bakhmut corre el riesgo de un inminente cerco, afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra. El think tank afirma que las fuerzas rusas se enfrentan a una resistencia ucraniana concertada en torno a Bakhmut.
Sin embargo, la realidad del control bloque por bloque del terreno en Soledar está ofuscada por la naturaleza dinámica del combate urbano, y las fuerzas rusas han tenido grandes dificultades para lograr avances tácticos significativos en la zona de Soledar durante meses. El instituto solo ha observado confirmación visual de fuerzas del grupo Wagner en el centro de Soledar a partir del 10 de enero. La importancia estratégica de Soledar es discutida, pero su captura sería significativa por dos razones. En primer lugar, permitiría a las fuerzas rusas acercarse a la ciudad de Bakhmut. Y en segundo lugar, Rusia podría utilizar el acceso a la profunda red de túneles de minas de sal de Soledar, similar a la de una ciudad, para penetrar en territorio controlado por Ucrania. La escala de las minas es enorme, con 200 kilómetros de túneles de hasta 300 metros de profundidad y grandes salas o cámaras subterráneas, algunas de ellas lo suficientemente grandes como para albergar partidos de fútbol y conciertos sinfónicos. El Ministerio de Defensa británico declaró que creía que Soledar estaba a punto de caer en manos de Rusia, pero añadió que era improbable que el Kremlin tomara inmediatamente Bakhmut debido a las líneas de defensa estables de Ucrania. El instituto añade que el control de Soledar no permitirá necesariamente a las fuerzas rusas ejercer control sobre las líneas de comunicación terrestres ucranianas críticas hacia Bakhmut. Un tanque ruso abre fuego en Soledar, al este de Ucrania, donde tropas rusas y ucranianas han librado una feroz batalla. Son imágenes difundidas en las últimas horas por la Guardia de Fronteras de Ucrania y dice el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner que ha logrado hacerse con el control de esta pequeña pero estratégica población minera, algo que ha tratado de probar con esta fotografía. Ucrania lo niega, su ejército asegura que Soledar es y será ucraniana. De confirmarse la conquista, Rusia se anotaría su primera victoria en meses y avanzaría en su objetivo de tomar la vecina y no menos estratégica Bakhmut, ambas al este del país, en el Donbass. Allí apenas unas pocas almas cruzan las calles, siempre acompañados por el sonido de las bombas o la artillería. Varios voluntarios les llevan ayuda humanitaria hasta los sótanos. Nadia cuenta que vive aquí desde el primer bombardeo en mayo. Su casa ha sido atacada desde entonces 3 veces. Viven sin gas ni electricidad y recogen agua como pueden. En las últimas horas, Rusia ha lanzado más de 50 ataques con cohetes contra la infraestructura civil en las regiones de Kharkov, Donetsk y Gerson. La batalla más sangrienta se está librando en estos momentos en Soledar. Es una pequeña población minera de unos 10.000 habitantes en el este del país. Los enfrentamientos son cuerpo a cuerpo, casa a casa, según ha contado un soldado ucraniano en sus propias redes sociales. Ha dicho que hay momentos en que barrios enteros están en manos rusas, pero que al día siguiente vuelven a ser reconquistados por el ejército de Kiev. Anoche, un portavoz del grupo de mercenarios Wagner al servicio de Putin aseguró que Soledar había sido conquistada por su batallón, pero hoy Kiev lo niega. Según un portavoz de la defensa, la noticia es falsa y las declaraciones de los militares rusos no se corresponden con la realidad, ha dicho. Pero en cualquier caso, Kiev sí reconoce que la situación es muy complicada en Soledar, a unos 10 kilómetros de Bakhmut, otra localidad fuertemente castigada por los combates. El presidente Zelensky, que intervino anoche por videoconferencia en la entrega de los premios Globos de Oro, ha asegurado que no habrá tercera guerra mundial, que Ucrania detendrá la agresión rusa y que lo hará junto con el mundo libre. Las paredes, la ventana y los objetos expuestos sufrieron estos daños que pueden ver. Olena Kuznetsova es la directora del Museo Histórico de Balaklia, a hora y media al sur de Kharkov. Está a pocos kilómetros de la línea del frente. La colección del museo, compuesta por 12.000 piezas, está siendo trasladada al Museo Histórico de Kharkov para su custodia. Balaklia fue ocupada alrededor del 3 de marzo. Desde entonces no hemos tenido acceso a esta sala. Sabemos que aquí vivían orcos, porque cuando vinimos por primera vez vimos rastros de su estancia. Las colecciones siguen siendo trasladadas y todos temen un bombardeo. A mediados de junio, un obús ruso cayó muy cerca de este edificio del siglo XIX. El ejército ucraniano liberó la ciudad en septiembre. Tenemos previsto realizar un proyecto, llevar a cabo un examen. También hemos solicitado a la UNESCO que asigne fondos para la reconstrucción del museo.
Cuando lo hagamos, si Dios quiere, la guerra terminará lo antes posible y devolveremos todas las piezas al museo. Las piezas de la colección se almacenarán primero y se mantendrán a salvo antes de que algunas de ellas tengan que ser restauradas y se considere, algún día, la posibilidad de devolverlas a Balaklia. Ciertamente en una situación de guerra ningún aspecto de la vida urbana queda ileso, es decir, el arte, por supuesto que sufre de igual manera que cualquier otro de los aspectos de los seres humanos en esta guerra abusiva realizada por el ejército de Putin. Y por eso es que, ahora están en ese proceso de levantar y proteger las obras de arte en todos los museos ucranianos. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.